Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este vídeo voy a mostraros las fórmulas matemáticas que yo pienso que son básicas para cualquier carrera técnica o cualquier usuario de Excel que quiera usarlas principalmente con temas matemáticos o temas de ingeniería. Entonces, en este caso he preparado un archivo con una serie de funciones y así os las voy a enseñar rápidamente. Bueno, de entrada el valor pi, Excel lo tiene ya memorizado por defecto, entonces si queremos usar pi no vamos a escribir 3,1416, sino simplemente la función pi y entre paréntesis, con paréntesis, sin abrirlo ni cerrarlo. Antes de nada quiero mostraros la primera fórmula importante, que es aquí veis que tengo una columna, tengo la fórmula que voy a usar, la descripción, y luego una columna con un resultado y una columna con la fórmula. Entonces, esta, si veis aquí, estoy encima de esta celda que pone el valor, que es 3,14159, el valor de pi, y si nos vamos a la barra de fórmulas, veo cuál es la fórmula que llama. Entonces, aquí también está la fórmula, pero ¿la he escrito yo a mano? No, existe una fórmula que nos va a venir muy bien, sobre todo cuando estamos revisando y chequeando nuestros cálculos, que si me pongo encima se llama fórmula texto. Entonces yo escribo fórmula texto y además en cuanto empecéis a escribir, acordaros que aparece aquí la celda, con lo cual si le damos al tabulador o seleccionamos nos sale entero, y ahora digo qué celda quiero que me dé la fórmula texto, cierro y me va a salir aquí. Entonces, como veis, en toda esta columna tengo esta fórmula que es fórmula texto, y así vamos a ver directamente, aquí se ve el resultado y aquí se va a ver cuál es la fórmula. Como vimos en otro vídeo, si nos vamos a la pestaña fórmulas, también podemos decir que nos muestre todas las fórmulas, ¿vale? Yo pincho aquí y ¿qué me está mostrando? Pues aquí sí me está mostrando la fórmula texto, y aquí la fórmula de pi o todas las fórmulas, y aquí fórmula texto. Pero en este caso, como lo que quiero es mostraros el resultado y la fórmula a la vez, aquí os se muestra las fórmulas o se muestran los resultados, con lo cual volvemos a nuestra forma normal para visualizarlo todo. Entonces, bueno, en primer lugar, eso, para mí la más importante, sobre todo para este vídeo, para que lo veáis bien, y si queréis revisar las fórmulas o incluso luego pasarlas a un documento de texto, a un Word o a otro lado, pues entonces si podéis todo eso, luego una vez, si yo esto lo selecciono todas las fórmulas, digo control C y aquí digo pegar valores, pues se me han copiado del tirón todas las fórmulas. No aparece el resultado, sino aparecen las fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como hemos dicho, en Excel ya tiene por defecto el valor de pi, con lo cual es un número que no tenemos que estar escribiendo. Ni siquiera vamos a ver ahora que si quisiéramos usar el 3,1416 redondeado, pues tampoco tenemos por qué escribirlo, porque nos lo va a poder redondear alguna de las funciones que vamos a ver a continuación. Y luego, por otro lado, tenemos el porcentaje. El porcentaje en sí no es una fórmula, sino es un formato que yo le doy al número, pero también le podemos poner una fórmula. Entonces, si yo quiero saber cuál es el 10% de 100, que sería esta fórmula, pues sería 0,1. ¿Qué pasa? Que aquí se me muestra como número decimal. Entonces me iría a inicio, al símbolo este, y cambiaría a formato, o con control mayúsculas, signo de porcentaje. Pero también hay una opción en la que si yo lo que quiero es que calcule el porcentaje, que me lo muestre como 10%, pero no necesito que me muestre ese símbolo, también puedo poner el símbolo del porcentaje aquí, ¿vale? Entonces yo aquí escribo el símbolo del porcentaje, y aquí aparecería ya el 10. Luego ya, si le meto o no, le meto el porcentaje, cuidado, porque aquí he calculado el porcentaje y luego le he dado formato porcentaje. Entonces ya esto va a trabajar diferente. Entonces mucho cuidado con cómo trabajemos con los porcentajes, ¿vale? Porque si damos formato antes, damos formato después, pues se nos puede liar. Si le doy el formato aquí, no puedo poner también porque el porcentaje aquí, porque entonces me haría el tanto por 1000. Eso por un lado. Luego, las funciones básicas, los signos normales que usamos son, que eso lo sabe usar cualquiera que abra un libro de Excel, desde luego, como mínimo usa el signo de más, el signo de menos, el por y el signo de división, ¿vale? Suma, resta, multiplica y divide, ¿no? Y para ello simplemente escribimos igual a 2 más 2. Otra forma de introducir los datos podría ser directamente, cuando quiero escribir una fórmula, puedo escribir el signo más,
2 más 2 y ya está interpretando Excel que es un número y entonces lo va a reconocer como una fórmula y si yo le doy a Enter, fijaros aquí, voy a poner 2 más 3 para que veáis que cambia, fijaros aquí la fórmula que no me escribe un más delante, sino coge el igual por defecto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando quiera escribir una fórmula no tengo por qué ir a buscar el signo igual, sino puedo empezar directamente con el más o con el menos. Luego, para restar lo mismo, yo puedo decir más 5 menos 5 y me da la solución. Existe una opción, si yo dentro de los números de Excel no quiero, dentro de mi hoja, hay una hoja con muchos valores cero y quiero que las celdas que tengan valores cero no se muestre nada, existe una opción dentro de Archivo, Opciones, en Avanzadas, en la parte Presentación, aquí, perdón, en opciones de presentación para este libro, yo quiero que me muestre valores cero, ¿vale? Bueno, aquí está mostrar o no, aquí en opciones de presentación de esta hoja, o sea, esto es para el libro, esto lo podemos configurar para cada página, para cada hoja distinta. Entonces yo aquí, si digo mostrar cero, donde tiene las celdas un valor cero y lo quito, le doy aquí a aceptar y ya esto, al ser un cero, no se muestra. Si yo pongo 5 menos 4, sí se va a mostrar. ¿De acuerdo? Entonces esa es una opción que está muy bien cuando tenemos unas tablas con muchos ceros y queremos visualizar todos aquellos datos que sean distintos de cero. Entonces, pues una forma de hacerlo sería esta. Después, bueno, el signo multiplicar y el signo dividir normal. Luego tenemos el signo de potencia, ¿vale? Entonces simplemente es cuando un número queremos elevarlo a otro. Luego aquí a continuación vamos a ver estos signos, cómo podemos usarlo en funciones de Excel. Pero bueno, esto es sencillo. Y luego tenemos la opción de raíz cuadrada, pues que, bueno, esta es la función raíz, pero también podemos hacerla con el símbolo elevado a, porque la raíz cuadrada a fin de cuentas es un número elevado a 1 partido por 2 si es raíz cuadrada, si es raíz de cúbica 1 partido por 3, entonces si lo queremos poner con formato signo, en vez de poner la función raíz, queremos ponerlo así, pues esta sería una misma forma de usar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 es un medio, y si aquí pongo la raíz de 25, también pues vemos que salen 5. ¿De acuerdo? Si hacemos la raíz cúbica, pues lo mismo, ¿vale? Entonces, pues simplemente, bueno, aquí habré puesto sin decimales, si lo ponemos en general, salen los datos por general. Y una cosa también que se me olvidó decir antes, cuando el resultado de una fórmula de un número siempre se va a alinear, a menos que le hayamos dado un formato por defecto, si un formato concreto, el formato por defecto va a estar siempre alineado a la derecha. Cuando el resultado sea un texto, va a estar alineado a la izquierda, cuando no tenga formato. Si yo luego me meto aquí y le doy al formato de la izquierda, pues se va a alinear a la izquierda, ¿vale? Pero si quito el formato y lo dejo en general, se me va a la derecha. Luego existe otra función que esta probablemente a lo mejor la usa poca gente, que es el doble por. Y además hay que tener cuidado porque si en un momento determinado estamos escribiendo una fórmula donde solo queremos un multiplicar y sin querer hemos metido 2 por, lo que hace esta función es el exponente a 10, ¿vale? Entonces, además, aquí la he tenido que escribir a mano la fórmula, veis aquí la he tenido que escribir a mano porque si yo aquí digo esto es igual a 2 por 2, es 2 por 10 elevado al cuadrado, ¿vale? Le doy a Enter y fijaros, se me queda, no me deja dejar la fórmula así, o sea, el doble por Excel no te lo deja poner así. Pues bueno, pues simplemente que sepáis que si usáis muchos de esos exponentes, pues que sepáis que es una forma más rápida de escribirla, ¿de acuerdo? Eso o lo mismo es esto, 2 por 10 elevado al el 10 es al cuadrado, pues 2 por 10 elevado al cuadrado y esto es lo mismo, ¿vale? Es la misma fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí más o menos las funciones con los signos matemáticos normales. Ahora, todas estas fórmulas también se pueden hacer con funciones, ¿vale? Tenemos la función suma, ¿vale? Esa no la tengo aquí escrita, pero es la primera que quería mostraros. Entonces, yo si pongo la función suma, esto es igual a suma de todos estos valores de aquí arriba, pues es lo mismo que si yo pusiera esto más esto más esto. Entonces siempre que haya números que sean consecutivos es mucho más rápido escribir suma y todo el rango o incluso varios rangos. Si lo separo por punto y coma, puedo poner ahora otro rango diferente, punto y coma, y puedo poner otro rango diferente.
¿vale? Entonces yo cierro luego y ya me hace la suma de todos estos valores. ¿De acuerdo? Entonces, como veis aquí, ha cogido varios rangos y me los ha sumado. Entonces, sí, como vimos en otro vídeo, aquí me dice cuáles son todos los rangos que yo he cogido, ¿eh? El número cuáles son los números que forman este rango. Y después, una vez que hemos hecho la función suma para que no sean números sueltos, cuando son muchos números y además son correlativos o son agrupados, tenemos unas funciones que yo creo que también son esenciales, ¿no? Que es utilizar los condicionales. Con Excel está muy bien porque me deja utilizar muchos condicionales y entonces puedo, vamos a verlo en varias funciones, puedo esa función aplicarla si se cumple un criterio. Entonces tenemos la función sumar si, en la que yo digo qué rango de celdas son las que quiero sumar. O sea, primero es las celdas que yo quiero sumar. Yo quiero sumar todas estas celdas. Y ahora digo qué criterio quiero que cumplan esas celdas. Entonces, por ejemplo, yo quiero sumar aquellas cuyo valor sea mayor que 4. Entonces tengo que poner el símbolo 4 y el criterio lo tengo que poner entrecomillado. Entonces puedo poner mayor que 4, mayor o igual que 4 o puedo poner cualquier otro valor. Y luego aquí tengo que poner el rango que quiero que se sume, que no tiene por qué ser el mismo rango que quiero que sumar sí, ¿vale? Entonces, pues eso está muy bien porque a lo mejor yo de toda una fila de números solamente quiero sumar aquellos que cumplan una condición como que sea mayor que 4 o, por ejemplo, incluso yo podría decir sumar el rango que esto cumpla un criterio y es que el primer dato que yo extraiga de aquí sea o el largo de toda la celda sea mayor que 5. Como esas funciones todavía no las hemos visto, pero bueno, entonces si pongo aquí igual a largo, vamos a poner largo, bueno, esas las vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces lo único es que si quiero que veáis aquí importante es que voy a sumar un criterio, un rango de celdas si cumplen un criterio y ese criterio es un criterio que tiene que darme verdadero o falso. O sea, si una celda cumple o no cumple, pues la sumará o no la sumará. Entonces, como veis, si yo aquí digo las que sean mayor que 1, si yo cambio el criterio y pongo mayor que 1, como todos los datos son, bueno, mayor que 0, porque hay un 1, como todos los datos son mayor que 0, me sale 38,5, ¿vale? Que como veis, todos los criterios son estos y si vengo aquí, que eso está muy bien tenerlo, la suma sale 38,5. Si yo el criterio lo cambio y pongo mayor que 1, como hay un 1, daros cuenta, esta celda vale 1, pues me pone 37,5, esa celda no me la suma, ¿vale? Ahora, si yo pongo mayor o igual que 1, otra vez sí me la suma, ¿vale? Y si pongo, por ejemplo, mayor que 4, como tenía antes, mayor o igual que 4, también se puede poner menos, diferente, y entonces me suma el 5, el 10, el 8, el 5 y el 5, ¿vale? Y la suma da 33. Con lo cual queda lo mismo que aquí. Entonces, es interesante esta fórmula porque así puedo restringir la suma a una serie de condiciones. Condiciones bien dentro de los números de esas fórmulas o de unas celdas adyacentes. Luego la función sumar si conjunto es un plus a sumar si en la que yo puedo no solo poner una condición, sino que puedo añadir varias condiciones. Entonces yo, por ejemplo, he generado aquí una tabla que se llama tabla datos, donde tengo varias condiciones y entonces digo que me sume el rango que quiero que se sume. Además está muy bien si os fijáis aquí en la ayuda o si os metéis aquí, si tenéis dudas, es mejor casi meteros aquí porque según vais cambiando de campo os va describiendo aquí mejor lo que tenéis que hacer. O sea que esto, sobre todo al principio, hasta que os acostumbréis a saber las fórmulas, está bien que os acostumbréis a trabajar desde este formato. Entonces, primero, ese es el rango, son las celdas que se van a sumar, porque a veces puedo tener duda entre que si tengo que poner el rango de la suma o el rango que cumpla la condición. Entonces, este es lo que yo voy a sumar, al contrario que antes, que el rango suma se ponía al final, ahora se pone al principio. ¿Por qué? Porque voy a poder añadir varias condiciones a los criterios. Entonces, quiero que se sumen aquellas celdas de la tabla de datos donde la columna condición 2, que es esta de aquí, los valores sean mayor que 2
y además en la condición 1 los valores sean mayor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, pues podría añadir más criterios. Si quiero, puedo seguir añadiendo criterios, ¿vale? Pero le damos a hacer tabulador y me va añadiendo nuevos criterios, o aquí dentro de esta fórmula pues pongo un punto y coma y veis, aparece otro criterio y otro criterio. Entonces es una fórmula de meter más condicionantes que uno solo. En este solamente me deja poner una condición y aquí puedo poner más condiciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Dentro de todos estos datos me va a sumar aquellos donde este valor sea mayor que 2 y además este valor sea mayor que 1. Con lo cual, si nos ponemos a comprobarlo, pues lo suma. Otra fórmula que creo que es interesante y que mucha gente no conoce y se pone a hacer multiplicaciones cuando tenemos varias tablas con filas y columnas y que multipliquen, ponemos a hacer una celda por otra, más una celda por otra. Existe la función que se llama suma producto, ¿vale? Entonces la función suma producto, ¿qué es lo que me hace? Dentro de coge dos matrices y multiplica las filas de cada una de esas matrices y luego me suma todos esos multiplicandos. Vamos a ver qué es lo que es. Aquí hago la matriz, la columna condición 1, que es esta de aquí, la va a multiplicar, o sea, esta fila por esta fila, esta fila por esta fila, esta fila por esta fila, y luego me va a sumar todos los resultados. ¿Cómo comprobamos eso? Pues yo veis que el resultado aquí da 30. ¿Y yo qué es lo que he hecho? Aquí tengo el valor 2 y el valor 1. ¿Y aquí qué fórmula hay? 2 por 1, ¿vale? Ese dato por este dato. Aquí la misma y aquí la misma. Entonces, esta fila por esta fila, esa columna por esta columna. Tengo todos estos datos y aquí ¿qué he hecho? Poner la suma de todos estos. Entonces, me ha sumado el producto de esto. Y veis que da 30 y aquí da 30. Voy a cambiar un dato para que veáis que sigue dando lo mismo. Si aquí pongo un 2, el 33 y aquí ha cambiado a 33. Si aquí pongo un 8, 48 y aquí ha cambiado a 48. ¿Vale? Entonces, suma producto es una función matemática también que en muchas ocasiones cuando tenemos que hacer cálculos, por ejemplo, si estamos en ingeniería, cálculos de momentos flectores, de fuerzas por distancias para centros de gravedad, pues si lo tenemos en tablas, con columnas, con la función suma producto lo hacemos muy rápido. Luego tenemos la función producto, que es una función producto normal. ¿Qué es lo que me hace? Pues lo mismo que habíamos hecho aquí, multiplica un valor por otro, pero si yo quiero hacer el producto de muchos números, uno por otro, por otro, por otro, por otro, en vez de hacer eso, 5 por 2, por 6, por 8, etcétera, o sea, en su caso normalmente suelen ser celdas, pues si yo pongo producto de todo esto, me hace 2 por 1 es 2, por 3 por 2 es 6, por 4 es 24. Y aquí tengo el producto que tendría que haber escrito esta celda, por esta celda, por esta celda y por esta celda. Entonces, en vez de escribir todo este producto, directamente con la función producto, saco del tirón el valor. ¿Veis? Esto es lo mismo. Si yo aquí cambio, o lo mismo que he hecho antes, cambio el 3 por un 8, el 24 se cambia a 64 y aquí también. ¿Lo veis? Esto ya son las fórmulas principales de matemáticas. ¿Qué más funciones podemos necesitar para trabajar con las matemáticas? Pues podemos a lo mejor, para sacar el promedio, pues podemos a lo mejor necesitar contar, ¿no? Porque una media es la suma de una serie de números dividida entre el número de números que he sumado, ¿vale? Entonces, en algunas ocasiones tengo que ver, por medio de las celdas hay texto que no quiero que forme parte de ese número de celdas que he sumado. Entonces, bueno, pues aquí vamos a tener una función que me va a dejar contar cuántos números hay dentro de un rango que yo he seleccionado, ¿vale? Entonces la función contar lo que me hace es cuenta cuántas celdas dentro de ese rango tienen un número. Entonces simplemente me meto en contar y digo la columna H. La columna H veis que tiene aquí números, aquí tiene un texto, otro texto. Entonces, ¿cuántos números tiene? Pues 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 números. ¿Cuántas celdas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene 8 celdas que tienen texto y número, pero con números solamente 6, ¿vale? Entonces, la función contar me va a devolver todas las celdas cuyo resultado sea un valor numérico. Pero si yo quiero saber cuántas celdas tienen algún valor, aunque sea alfanumérico, no sea un número, puedo utilizar la función contada.
con terminado en A, ¿vale? Entonces he vuelto a poner la función contar A, pero en la columna H, y como veis también va a contar la celda donde pone verdadero y la celda donde pone con 2, ¿vale? Entonces me da como resultado 8. Entonces, esto va a venir bien cuando necesitemos trabajar más con datos, con tablas, en las que unas veces tengan números, otras veces tenga texto, o incluso tenga una solución de un verdadero o falso. ¿Para qué sirven estas? Bueno, aparte de para eso, sirven, por ejemplo, para el promedio. El promedio, como vemos, es la media aritmética, ¿vale? Entonces, el promedio entre una serie de valores, los de aquí arriba, es la media, ¿no? Aquí es la fórmula, es la media, es la suma de todos esos números dividida entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entre 6 números, ¿vale? Eso es lo mismo que si yo pongo, o sea, voy a poner otro valor de promedio. Aquí el promedio, además voy a hacerlo para que veáis la diferencia entre promedio y promedio A, y veáis la diferencia entre contar y contar A. ¿Vale? A es, acordaros, la letra A es un poco para que se vea que se está introduciendo un carácter, no solamente es para números. Entonces, así es como os acordáis de cuál es la diferencia entre uno y otro. El que tiene la A es contar A o promedio A, pues es para tener en cuenta también aquellos datos que tienen carácter. Bueno, pues entonces en promedio, si aquí usamos este ejemplo, promedio de la columna H, ¿qué me hace? Voy a poner aquí la fórmula que pondríamos, que haríamos nosotros a mano en el folio, ¿no? Hacemos la suma de todos los valores que tenga H, ¿vale? Que haya en la columna H. En este caso, el resultado vemos que es 19, o si me vengo aquí y selecciono todas las celdas con números, vemos que la suma es 19, ¿de acuerdo? ¿Entre cuánto? Entre cuántos números, cuántas celdas con número hay. En este caso, ¿cuántas celdas que tienen número hay? 6, ¿vale? Que son las contara que he visto antes. Entonces también si yo selecciono aquí, también puedo ver aquí el recuento numérico y el recuento total. ¿Veis? Aquí en los resultados totales, esta barra de herramientas, si la configuráis según el uso que le deis, vais a ver que es que ayuda muchísimo, ¿vale? A ver si estamos trabajando bien, o incluso a ver resultados rápidamente si yo no quiero utilizar una fórmula. O sea, a lo mejor no necesito usar esta fórmula porque simplemente con seleccionar ya veo aquí los valores medios, ¿de acuerdo? Entonces, os fijáis, la fórmula promedio y la fórmula suma todos los números y divide entre el número de números que haya, me va a dar el mismo valor. Ahora, podemos usar, y esta es la fórmula, ¿no?, que usaríamos, o esta, pues entonces es mucho más fácil usar promedio que usar esta otra fórmula. Esta es la que escribiríamos nosotros en un folio, y la otra es la que me hace Excel más rápidamente, o la calculadora también la haría. La diferencia entre suma promedio y promedio A, que promedio A hago la suma de todo y cuento todo, ¿vale? Y me hace, como veis, el valor es diferente. ¿Por qué? Porque también está teniendo en cuenta el valor verdadero, el valor verdadero y el valor contar. Entonces está dividiendo entre 8. ¿De acuerdo? Entonces esto ya no está sumando todo, estos dos no los suma y divide entre 8. Ahora, cuidado, porque si yo en vez de tener aquí una letra, tengo el operador lógico verdadero o falso, pues me va a dar un dato distinto, porque si es verdadero, cuando es verdadero, Excel lo cuenta como 1, y si es falso, o sea, no cumple una condición, lo cuenta como 0. Entonces, si yo pongo aquí una A, no es ni verdadero ni falso, con lo cual es como si fuera falso, y va a darse cuenta de que no hay algo en lo que contar. Y entonces fijaros que sí que me da el valor del promedio. Sin embargo, si lo cuenta como verdadero, es como si hubiera metido un 1. Si yo meto aquí un 1, daros cuenta que este otro cambia a 2,5. ¿Vale? Entonces, esto es importante si llegamos a tener que usar la fórmula promedio, saber diferenciar que si dentro de los datos que yo estoy seleccionando para que me haga el promedio hay alguno que el resultado sea verdadero o falso, cuando sea verdadero, Excel lo va a considerar como si fuera el valor 1. Cuando sea falso, lo va a considerar como 0. Entonces, es importante tener en cuenta que no es lo mismo dentro de nuestro rango de contar o de hacer un promedio que haya una celda con el operador lógico verdadero o falso, que si no, si aquí yo pongo falso, a mano también sirve, pues como veis también va cambiando, y si pongo verdadero,
pues también va cambiando. Bueno, aquí no se ajusta, no se ve el número, pero ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, si vais a usar la fórmula promedio, promedio A, muy importante tener en cuenta que las celdas que tengan operador lógico, verdadero o falso, van a operar diferente, ¿vale? Entonces, cuidado porque la suma realmente tendría que dar 3,75, pero si a esto le pongo suma esto, punto y coma, 1, ya sí me da igual que esto. ¿Por qué? Porque estoy considerando el valor esta celda como si valiera 1. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más funciones tenemos? Pues las que hemos puesto arriba también las podemos tener como funciones de Excel, donde podemos hacer la potencia. Calcula un número elevado a otro. Esto es lo mismo que si ponemos la potencia aquí. Esto y esto me tiene que dar lo mismo. Potencia de 2 elevado a 3 es 8. Y aquí 2 elevado a 3. Ya 2 elevado a 3. Ya cada uno que utilice la función que más le guste. Yo realmente prefiero usar el símbolo este porque ocupa mucho menos en una fórmula. Pero ya eso cada uno, el símbolo potencia ocupa muchísimo menos en una fórmula. Pero si alguien no lo ve bien y quiere diferenciarlo de alguna manera, pues puede utilizar la función potencia. Luego tenemos también la función exp, que lo que hace es devolver la letra e elevado a una potencia, a un número. Entonces, si quiero saber cuánto vale el valor de la letra e, pues simplemente digo exponente exp 1 y entonces e elevado a 1 es e. Y aquí lo tengo, el valor de e es 2,17, 18, 28, 18, etcétera. Entonces, pues ya simplemente si es e elevado a 2, pues pongo e elevado a 2, etcétera. Entonces, pues esta es otra de las funciones que suelen ser muy utilizadas en las matemáticas, en carreras técnicas. Luego, esa función también es muy interesante, la del valor absoluto. Si yo voy a trabajar con números, pero en un momento determinado quiero que se muestren con el valor absoluto o quiero que trabaje con el módulo de ese, o sea, con el valor entero en positivo de ese valor, pues utilizo la función absoluto. Podría poner si esto es mayor que 0, que se quede con el número, y si no, que le cambie el signo, pero eso es más complicado. Entonces Excel tiene esta función que está bien usarla. Después tenemos la función entero. Aquí he cogido estos dos números, el 5 y el 3, y le he dado nombre, ¿vale? A esta celda le he dado el nombre de numerador y a la de abajo el de divisor, ¿vale? Están aquí, le he puesto los nombres. Entonces, ¿para qué? Pues para hacer aquí algunos ejemplos. En el absoluto, no en entero, yo quiero saber el valor entero de 5 entre 3. Entonces, el valor entero de 5 entre 3 es 1. Si pongo el valor entero de 34 entre 3, el valor entero es 11. ¿Vale? Si pongo de 30 entre 3, pues es 10. ¿Vale? Entonces, simplemente me saca lo que es la parte entera. Luego puedo sacar también el valor, el cociente es también la parte entera de lo que es la división. ¿Vale? Eso ya matemáticamente hablando, pues en función de si necesitáis sacar el entero o directamente el cociente de la división. Prácticamente es lo mismo, ¿vale? Forma distinta de escribirlo. Luego tenemos residuo. El residuo es el valor residuo que me queda en una división. Pues en un momento determinado, si yo quiero hacer una división completa y luego ver qué fracción me queda, pues podría utilizar esta función. Entonces también que sepáis que Excel la tiene. Si yo cambio esos valores, pongo 5 entre 3, el residuo es 2, ¿vale? Y el residuo es la parte que me queda sin poder repartir, ¿de acuerdo? Después el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Máximo común múltiplo y mínimo común divisor. Está al revés. Bueno, pues máximo común, mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Bueno, ahora lo corrijo. Entonces, bueno, pues simplemente que sepáis que aquí tenemos las funciones de Excel, ¿vale? Entonces nos metemos aquí y dice el máximo común divisor. Ah, bueno, sí, lo tenía bien escrito, perdón. Entonces, máximo común divisor de una serie de números, pues simplemente lo quiero sacar y como he cogido todos los que hay aquí en el condicionante, pues me saca el máximo común divisor es 1. Si aquí pongo en vez de 1, pongo aquí el 2, pues me sigue siendo el mismo. Todos se pueden dividir como máximo
entre 1. Luego el mínimo común múltiplo, pues el 12, ¿vale? Simplemente para sacarlos. Después, para operar con trigonometría, bueno, tenemos seno, coseno, tangente, todas esas también son interesantes, pero antes de hacer las funciones trigonométricas, que no voy a entrar en ellas, pero también tenemos que tener cuidado y sacar con radianes tenemos que tener en cuenta si estamos trabajando con radianes o con grados sexagesimales. Vale, entonces, pues también con Excel podemos sacar los radianes. ¿Cuántos radianes vale pi o 180? Pues 180 es pi, pues 3,1416. ¿O cuántos grados es pi? ¿Vale? ¿Cuántos grados es pi? Pues 180 grados. Entonces, eso es una forma rápida de convertir de radianes a grados y de grados a radianes. Y luego pues podemos todo esto para usar la función seno coseno, que no las tengo aquí metidas, pero esas, cuando uséis, si os metéis en trigonometría, si os metéis aquí en fórmulas matemáticas trigonométricas, pues tenéis seno, coseno, arcoseno, coseno hiperbólico, ¿vale? Entonces simplemente metéis en ella el coseno, por ejemplo. Coseno, el número... el coseno de 35, pero 35 está en radianes, entonces escribo grados, escribo la función grado y pongo el ángulo, ¿vale? Entonces, bueno, eso si tenéis alguna duda en el Excel viene bien, y si no me preguntáis. Pero es importante saber cambiar bien de grados a radianes y trabajar bien con los números correspondientes. Otra función para mí importante es que podemos pasar y además diferenciar. Cuidado, porque podemos pasar un número a decimales. O sea, podemos decir, yo quiero que ese número aparezca con decimales, pero me va a devolver en formato texto, ¿vale? Entonces, fijaros, la función decimal de este valor, un valor cualquiera, y luego ya puedo decir si quiero que me haga un separador de miles o no, ¿vale? Entonces, si yo pongo separador de millares o no, verdadero o falso, si pongo verdadero, no me lo pone separador de decimales, y si pongo falso, sí. ¿Vale? Entonces, fijaros, la fórmula aquí que me dice no separador de millares o sí separador de millares. Entonces, si digo no separador de millares, con verdadero, pues no me lo va a separar. Entonces, tenemos que tener claras las condiciones. Entonces, esta función me va a devolver un número. Y si os fijáis, yo pongo aquí, selecciono este valor y este otro. En la suma, fijaros, no me está sumando 180 más 314.000, porque esto y además fijaros que está alineado a la izquierda. Si yo no le he dado ningún formato y está alineado a la izquierda, es que lo está considerando como un texto. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es la fórmula que yo quiero hacer, el número de decimales que yo quiero que muestre. Si no quiero que muestre ningún decimal, pues no me muestra ningún decimal. Y luego, si quiero que aparezca el separador de miles o no. Entonces, cuidado, porque si utilizamos la función decimal, luego yo no puedo decir esto es igual a esto más esto. ¿Por qué? Porque bueno, sí, en principio, cuando hago la operación suma, sí. Lo que no me lo hace es si lo considero dentro del rango ¿de acuerdo? No me lo está considerando. Entonces, si necesitamos que lo que nos devuelva al final Excel a la hora de seleccionarlo no me lo interprete como número, pues utilizaríamos el decimal. Si yo, sin embargo, lo que sí quiero que me lo considere como número, en vez de decimal uso redondear, ¿vale? Entonces uso redondear y me pone el numerador, o sea, el número que sea, y el número de decimales en los que yo quiero redondearlo. Y esto se queda alineado a la derecha, quiere decir que sí me va a redondear y sí lo va a considerar como un número, ¿vale? De hecho, si selecciono este y este, me está sumando los dos valores. Entonces, tengo el decimal que devuelve la celda como un valor de texto, y luego el redondear. Hay una función que he aprendido recientemente que se llama n, abro paréntesis, y me devuelve un valor que Excel lo tiene como un valor numérico que lo tiene guardado como texto. Con la función n me lo devuelve a número. Lo que pasa es que devuelve a número si es un número, y en este caso no lo está interpretando como número, lo está interpretando como texto. Sin embargo, si yo digo esto, n, este otro valor, me está diciendo si es, o sea, esta función me dice si es un número o si es un texto lo que hay dentro de esa celda. Si es un número, como habíamos dicho, que no nos mostrara los valores negativos, pues entonces vamos a decir archivo
opciones, los valores 0, perdón, como habíamos dicho que no me mostraran los valores 0, pues no me ha mostrado ahí nada, ¿vale? Mostrar un 0 en las páginas, en las celdas que tienen un valor 0, ¿vale? Entonces, si yo ahora digo n, esto de aquí, o sea, es una forma de ver si el formato que tenemos en esa celda es formato texto o formato número. Entonces, aquí al dar un 0 quiere decir que esto Excel lo está interpretando como un número. Sin embargo, si yo lo hago para las otras funciones, para la de redondear, por ejemplo, pues me está devolviendo y me devuelve el valor del número que tiene esa celda. Eso sirve cuando, eso será más complejo, pero bueno, ya lo he adelantado, probablemente lo repita más adelante. Después, truncar. ¿Qué es lo que me hace truncar? Truncar lo que hace es corta, o sea, redondear me redondea con decimales. Si el siguiente decimal es mayor que 5, me redondea al siguiente número, y si es menor que 5 me lo deja en ese decimal. Truncar lo que hace es cortar y olvidarse de si el siguiente decimal es 4 o 5. Entonces, fijaros, esta misma división, numerador entre división, que es 1,67, ¿vale? Además, si pongo redondear aquí, voy a poner 5 decimales, ¿vale? Me redondea a 1,6667. Si yo aquí en truncar pongo el numerador y que me lo trunque en 2 decimales, pues a pesar de haber un 6, me pone un 6 detrás, me tendría que redondear a 7, pues lo que hace es simplemente cortar en el segundo decimal, o cortar en el tercero, o cortar en el que queramos, ¿vale? Pero no va a redondear al siguiente, simplemente corta y se olvida del resto de decimales. Eso pues en algunas ocasiones puede ser necesario utilizarlo cuando queremos conseguir un valor, siempre ese valor, y que no se me vaya al siguiente superior, aunque los decimales lo digan. Luego, si nos metemos dentro de lo que es la función redondear, cuando empezamos a escribir aquí redondear, voy a borrar todo esto, voy a poner cuando empezamos a escribir redondear, siempre que empecemos a escribir funciones, cuando empecéis redón, ¿no? Empiezo con redondear, fijaros que aparece un menú con todas las funciones de Excel que empiecen por esas letras. Entonces es importante que cuando empecéis a escribir unas u otras vayáis viendo, fijándose en esto, porque os va a dar funciones que desconozcáis y que alguna de ellas puede que en un momento determinado os resuelvan hacer una fórmula de una manera más sencilla. Entonces, si yo quiero redondear con algunas condiciones, por ejemplo, quiero redondear todo lo que sean múltiplos de 2, de 5, de 7, pues entonces puedo utilizar esta función. Redondear al siguiente número par o al siguiente número impar. Redondear a secas es la que hemos visto. Redondear más va a ir siempre al número superior, aunque los decimales fueran menores que 5, y redondear menos es prácticamente casi como el truncar, que me va a redondear siempre a un decimal, al número más pequeño, ¿vale? Entonces es importante que cuando empecéis a escribir una fórmula, hay algunas que tienen sus derivadas, o sea, fórmulas que son similares a esa, pero con alguna función más, pues interesante utilizarla. Por ejemplo, aquí cuáles tengo metidas, redondear más. Yo digo redondear más numerador entre divisor, que son 5 entre 3, 5 entre 3, aquí habíamos visto que es 1 con algo, pues redondear más, me lo pone aquí, y aquí el número de decimales, si vuelvo a poner el número de decimales 2, pues es 1,67, ¿vale? Es como, pero si en vez de 1,67 vamos a poner que en vez de un 5 y un 3 tengo un 4 y un 3, que es 1,33, o sea, el redondear normal es 1,33. Sin embargo, el redondear más me ha ido al siguiente. No ha tenido en cuenta que el siguiente decimal es un 3, sino como si fuera un 5, y me ha redondeado a 1,34. Entonces, unas veces necesitaremos redondear hacia arriba, otras veces hacia abajo, pues utilizaremos esta. Luego, la redondear múltiplo está muy bien, porque yo a lo mejor quiero sacar unos números que sean siempre pares, impares, múltiplos de 5, múltiplos de algún valor. Entonces, la función redondear múltiplo, yo cojo el valor que sea, que aquí estoy poniendo números constantes, pero muchas veces lo que hay aquí son fórmulas internas. Entonces pongo 56, y el número que salga aquí, o vamos a poner el numerador vamos a poner la división esta, ¿no? Numerador entre divisor, ¿vale? Perdón, entre divisor. Voy a seleccionar divisor, ¿vale? Numerador entre divisor,
¿de acuerdo? Entonces, redondear múltiplo de 5. Aquí he puesto múltiplo de 5. Si aquí el redondeo, esto no da múltiplo de 5, pero si aquí pongo 58 entre 3, el redondear múltiplo de 5 me da 20. 58 entre 3 es 20, es 19, pues el siguiente múltiplo de 5, ¿cuál es? El 20, ¿vale? Numerador entre divisor, hemos visto que es 19,33, pues aquí me sale el siguiente múltiplo. Luego también tenemos la función máximo y mínimo, pues si quiero sacar el valor máximo de un número de datos o el valor mínimo de un número de datos, incluso en algunas ocasiones si tenemos valores negativos, pues puedo sacar el mínimo de un valor, de una serie de valores negativos para luego sacar el máximo en absoluto. O sea que realmente la función máximo y mínimo también tienen muchas utilidades y en temas de ingeniería, en carreras técnicas sobre todo. Después, otro valor interesante pues para la hora de hacer funciones y si queremos luego trabajar con problemas que tengan valores aleatorios, datos aleatorios o que unas veces elija unos rangos de una fila y otras veces de otra fila, pues puedo usar la función por un lado aleatorio, ¿vale? La función aleatorio que me va a dar siempre un valor mayor que 0, o sea, nunca el 0, 0,00001 y menor que 1, ¿vale? Entonces, esta solamente sirve para estos valores. ¿Qué pasa? Que si yo quiero que me dé un valor entre 1 y 10, pues simplemente pongo valor aleatorio esto, multiplico por 10 y ya voy a tener siempre, le doy a F9, me va calculando nuevos datos, espérate, F9, perdón, y va sacando números siempre entre 0 y 10, que el que quiere un valor entre 0 y 100, pues con 100, F9, ¿vale? Y bueno, entre 10 y 100, ¿no? El multiplicado, bueno, el 2 también sale, porque como puede salir 0,0000, pues también puede salir un valor más pequeño, ¿vale? Entonces que veáis que el aleatorio es un número aleatorio, el aleatorio solo es un número entre 0 y 1, sin incluir el 0 y sin incluir el 1, y si quiero ya que sea ese valor aleatorio, pero con números decimales, pero que sea por 10, por 100 o lo que sea, pues simplemente tengo que poner multiplicado por 10, por 100 o por 5, ¿no? Podría poner esto por 5, ¿vale? Pues el valor aleatorio que sea lo va a multiplicar por 5, lo va a multiplicar por el valor que nosotros le vayamos diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, otra función de aleatorio, de valores aleatorios, si yo lo que quiero que sean números enteros y además entre un rango concreto, pues existe lo que es la función aleatorio entre, donde pongo el número inferior entre lo que yo quiero que cambie y el número superior. Puede ser valores positivos y aquí también puedo meter valores negativos. Entonces puedo poner desde menos 10 hasta más 10. ¿Vale? Entonces yo ahora le doy a F9 y me va a estar siempre sacando números, incluido el 0, entre menos 10 y más 10. Que luego yo quiero, que a esto le puedo meter otras operaciones, dividir entre 10, multiplicar, o sea, puedo con este valor trabajar. Puedo incluso función redondear o múltiplo, ¿no? Múltiplo, redondear múltiplo ese valor y quiero que solamente me saque los valores pares. Si yo solo quiero un aleatorio entre con valores pares, pues ya voy utilizando estas funciones voy a pensar con todas esas funciones si puedo alguna utilizarla para que me ayude. Entonces, redondear múltiplo, aleatorio, o sea, aquí sale un aleatorio entre menos 10 y más 10 y me va a redondear a un múltiplo de 2, con lo cual aquí, esperar, múltiplo, redondear múltiplo, número aleatorio entre y el múltiplo de 2. Sí, ahora sí sale, no sé por qué antes no salía, ¿vale? F9. Entonces yo le voy dando aquí a F9. Porque esa quería usarla porque vamos a ver la siguiente. Porque cuando no puede cumplir la función de que sea un múltiplo, cuando sea el 0, por ejemplo, si como resultado, fijaros, en este caso, ¿cuál es el resultado del aleatorio entre? El 0, ¿vale? El aleatorio entre sale que es el 0. Entonces, si es el 0 no me deja multiplicarlo. Entonces, me sale un error y yo no quiero que aquí me dé un error. Entonces, si
cualquier fórmula que utilicemos, el resultado, hay posibilidades de que, por ejemplo, si yo pongo aleatorio entre número divisor y el divisor puede ser un 0, me va a dar dividido entre 100, pues entonces existe esta función, me parece súper importante, si error. Entonces yo aquí, ¿qué pondría? Para que esto no me suceda nunca, yo aquí que pondría si punto error, si esta función me da error, que me devuelva, pues puedo decir un 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces, siempre que vaya a dar un error, me va a devolver un 2 y así ya nunca, bueno, digo un 2, pero podéis poner la función que queráis, otra función que tampoco sea un error, o podéis incluso poner un texto, ¿vale? Mal. ¿Vale? Pero sí, ya dependiendo de lo que queráis hacer. Entonces, si yo le doy ahora a F9 para que actualice los datos, ya no me da nunca error. ¿Vale? Entonces, eso también quería enseñaroslo. Entonces, que tengáis en cuenta que esta es para mí muy importante cuando estamos trabajando con fórmulas, sobre todo con fórmulas complejas, porque algunas veces estas fórmulas pueden dar un resultado que sea un división entre 0. Imaginaros, si el divisor lo pongo un 0, fijaros aquí cuántos valores me dan 0, porque un número entre 0 me sale. Sin embargo, yo aquí digo si esto es un error, que ponga 0 o que no ponga nada, ¿vale? Y entonces ya no me va a devolver valores erróneos. Con lo cual es importante también controlar los resultados que pueda dar nuestras fórmulas, sobre todo, aunque sean con funciones sencillas, podemos tener fórmulas complejas y que en algunos casos puedan dar un valor error numérico o división entre 0 o cualquier otra cosa. Entonces, para ello usamos la función si error, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y como una última cosa, aunque eso ya un poco puede ser para más avanzado, pero si yo quiero, la tengo pues aquí, os la quiero enseñar, si yo quiero, por ejemplo, quiero trabajar con los números, imaginaros, yo quiero trabajar con los números de esta tabla, con esta columna, pero solamente quiero que me cuente o que me sume aquellos que no están repetidos, ¿vale? Pues aquí tenemos lo que es la función únicos, ¿vale? Eso ya es una función matricial, la veremos en avanzada, pero ya quería hoy adelantarla. Si yo pongo la función únicos y aquí pongo una fila de datos, me va a devolver todos los que no se repitan. Entonces, si tengo 1, 3, 3 y 4, ¿veis? Me devuelve 1, 3 y 4. Si yo aquí cambio el 3 por un 2, es dinámica esta función y me devuelve 1, 2, 3 y 4. Y si yo pongo 1, me devuelve 1, 3 y 4. Entonces, me va a devolver los valores únicos que tenga la columna que yo he seleccionado. Cuidado porque si, bueno, esto lo veremos más adelante, más completa. Si yo seleccionara todo esto de aquí, si selecciono varias filas, me va a devolver que las filas no sean iguales, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, me devuelve la fila 2 con la 1 y con la 2, la fila 3 con la 3 y la fila 4 con la 4, ¿vale? La 2 y la 1 y la 2 y la 1 se repiten, entonces solo me la devuelve una vez. Si yo pongo aquí 4 y 4, ya solamente o sea, lo que está devolviendo es que sea única todos los datos de la fila que yo he seleccionado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es una pincelada de lo que veréis en funciones avanzadas. Creo que el vídeo lo he hecho un poco largo, pero es interesante que tengáis en cuenta que hay muchísimas más fórmulas, pero por lo menos estas son las que yo más uso. En siguientes vídeos y en la de hojas dinámicas, pues podréis ver cómo usar unas funciones dentro de otras y cómo trabajar para hacer vuestros archivos más productivos y vuestro tiempo también más productivo. Espero que os haya gustado. Un saludo.